Hoy hablaremos sobre la solución de ecuaciones no lineales usando el método de Newton-Raphson. Hablamos ya del método de la bisección y de la regla falsa o la posición falsa. Este es un método más poderoso en el sentido de que tiene una convergencia cuadrática, o sea que converge mucho más rápido. Entonces vamos a ver una breve introducción de lo que quiero hacer, cuál es el algoritmo que se propone, el teorema que lo sustenta y cómo, bueno, hay una convergencia lineal en el caso de que tenga una función con raíces múltiples, cómo hago si quiero encontrar raíces complejas. Y bueno, ya no voy a hablar sobre el método de Newton para varias variables, pero también se puede extender para varias variables. Eh, lo que voy a querer es encontrar, como en el método de la bisección, una x tal que una función evaluada en ese x es igual a cero. Voy igual a pensar por ahora que voy a tener funciones que van de los reales en los reales. Al final voy a hablar de cómo se puede modificar para si estoy en los complejos. Y quiero encontrar un cero para esta función, una x tal que la función se haga cero, o una aproximación en general de este cero a la función. También puedo aproximar derivadas eh, usando los máximos, o más bien puedo encontrar máximos o mínimos encontrando los ceros de las derivadas. Entonces, si en vez de encontrar el cero de una función encuentro el cero de su derivada, pues puedo encontrar máximos o mínimos. Este método no tiene garantizada una convergencia global, pero, y bueno, yo tengo la única forma de que puedo asegurar que tengo un cero o una aproximación a un cero de mi función es que tengo que empezar mi proceso iterativo, va a ser un proceso iterativo con un número que esté cercano a mi raíz. Y bueno, si yo tengo puntos de inflexión o grandes pendientes, entonces puedo dar lugar a que mi algoritmo diverja. Entonces, bueno, si yo tengo una función, como les decía, de R en R, que es diferenciable y que tiene una raíz R, va a existir una única recta tangente a mi función en el punto x0 que está en el dominio. Y esto analíticamente lo puedo escribir de esta forma. L es mi recta tangente en x0 y quiero ver cuándo es cero, y entonces pues igualo esto a 0 y encuentro que mi x0, bueno, más bien despejo x de aquí y paso para acá con signo negativo, luego divido entre la derivada y luego entonces tengo x menos x0 igual a menos f de x0 entre la derivada de la derivada de f en x0, y sumo la x0 para tener solamente la x, y entonces me queda x igual a x0 menos f de x0 entre f' de x0. Y así voy a definir mi proceso iterativo. El x1 va a ser de forma análoga igual al x0, la función evaluada en x, menos la función evaluada en x0 entre su derivada en x0. Y luego este x1 me va a servir para evaluar el x2. Y aquí estoy definiendo una iteración. Igual que en la bisección es un proceso que se va a iterar, y en las iteraciones estas x van a tender a la raíz que yo estoy buscando. Si yo supongo que tengo una función de clase C2, o sea que es continua y derivable en un intervalo AB, y yo tengo x estrella, una aproximación a mi raíz R en ese intervalo, tal que la derivada no sea cero y R menos la raíz menos la aproximación es pequeño, porque les digo, tengo que partir de un x que esté cercano a la raíz. Entonces aquí tengo un ejemplo, empiezo en este x1, mi función es la azul y quiero encontrar esta raíz. Y entonces voy a trazar la recta tangente en x1, la recta tangente a mi función. Entonces aquí estoy trazando la recta tangente, y la recta tangente corta en x2 al eje de las x, y entonces veo cuánto es f de x2, y en este punto trazo una recta tangente y veo cuánto es x3. Entonces estas x que voy generando acá, volvería a encontrar f de x3, pues está aquí, y trazando una recta tangente pues ya me deja muy cerca de la raíz que estoy buscando. Entonces estas son las iteraciones que me van a aproximar a la raíz que estoy buscando.
tengo que tener, pues como les decía yo, una aproximación inicial cercana a la raíz. Tengo que conocer de alguna forma esta aproximación. Entonces esto porque si ustedes consideran el polinomio de Taylor alrededor de una X estrella, van a tener que la función f se puede escribir de esta forma. Y supongo que tengo un número xi que está entre x y x estrella. Y bueno, yo sé que la raíz es r, entonces f en r tiene que ser 0. Y si sustituyo en vez de aquí xr, lo que me va a quedar es, esto me queda igual, aquí nada más, este me va a quedar r y acá me va a quedar r. Y bueno, yo sé que esta cantidad es una cantidad pequeña porque yo dije que estoy iniciando en un punto muy cercano a mi raíz. Entonces, si esto es una cantidad pequeña, esta es una cantidad todavía más pequeña porque está al cuadrado. Entonces puedo omitirla o puedo descartarla y pensar que es tan pequeña que no pinta. Y entonces me quedarían nada más estos términos y despejo yo R. Entonces yo digo, bueno, eso querría decir que el 0 es más o menos estos términos de aquí, porque esto es pequeñito. Despejo R y me queda de esta forma. Entonces aquí ven la ecuación, el tipo de ecuación que estábamos teniendo acá, que es lo que me va a dar origen a mi algoritmo de Newton-Raphson. Por cierto que el de Newton es cuando son varias variables. Entonces, bueno, si yo tengo un valor inicial que es cercano a mi raíz y un número máximo de iteraciones, entonces voy a definir mi proceso iterativo de esta forma. En el paso n más 1 empiezo con 0, entonces voy a calcular el 1, es x0 menos f de x0 entre la derivada de f de x0. Aquí hay varias cosas que son importantes de notar. No debo de tener derivadas que evaluadas en los puntos que tengo de mi sucesión no pueden ser 0. Entonces se necesita que la derivada no sea 0. Este método converge mucho más rápido, como les decía yo, que el método de la bisección, que tiene una convergencia lineal. Este método va a tener una convergencia cuadrática. Y veremos que esto es algo que es muy importante porque cuando uno quiere encontrar una raíz, pues no importa cuánto tarde, pero si uno quiere encontrar miles o millones de raíces, pues ya que sea un método rápido, empieza a contar. Entonces este método tiene convergencia cuadrática. Tengo que iniciar en un x0 que sea cercano a la raíz por esta razón, ¿verdad? Porque estoy pensando que este término en el desarrollo de la serie de Taylor estoy descartando estos términos. Entonces eso quiere decir que estoy asumiendo que mi raíz está muy cerca del punto inicial y si no, pues esto no es cierto, que lo puedo descartar. Entonces tengo que tener mucho cuidado con el punto inicial. El error a veces es difícil de acotar, no nada más porque tengo que elegir por la elección de mi punto inicial. A veces el tipo de función que tengo me puede dejar, aunque yo inicie en un punto cercano o que yo considere que es cercano, no es suficientemente cercano y puedo tener divergencias. Muchas veces el criterio para detenerse es la repetición de cifras de la de esta sucesión que estoy calculando. Ahora, bueno, el teorema que sustenta este método igual considera una función que va de R en R, que es la SC2, y yo sé que una R es su raíz, entonces que la función evaluada en ese punto R es 0, pero su derivada no. Entonces tengo un delta mayor que 0, tal que R menos X0, que es el punto inicial, es menor o igual a delta. Y entonces, bueno, R menos la sucesión que estoy generando de estos puntos, que son las aproximaciones, estos puntos, en realidad son estos, van a ser también menores o iguales que delta. Y estos X van a ser una sucesión que conforme n tiende a infinito, R esta XN se va a acercar a R. Y va a haber una constante que depende de delta mayor o igual a 0, tal que la diferencia de R menos XN más 1 va a ser menor o igual que esa constante que estoy pensando que es mayor o igual a 0, multiplicada por, aquí me equivoqué, es R de XN, no XN, XXN, esto nada más es una N, y esto al cuadrado. Esto me está dando la convergencia cuadrática. Entonces,
para demostrarlo yo defino el error, el error en el paso enésimo, en el paso n más unésimo es este, en el paso enésimo sería el mismo nada más que r menos xn sin la n más 1. Entonces en el paso n más unésimo es este. Esta xn, por cómo se define la sucesión en el método de Newton, está dada, ya no la encuentro, de la forma siguiente, así. Entonces yo puedo sustituir esta xn más 1 como xn menos f de xn entre su derivada. Entonces esta la estoy sustituyendo como xn. Como tiene menos, entonces esta le toca menos y esta le toca más f de xn entre su derivada. Esto de aquí, así como este es xn, el error en el paso n más unésimo, estos dos términos son el error en el paso enésimo, esto. Entonces yo de aquí digo, bueno, esto va a ser igual al error. Aquí lo único que hice fue sacar factor común, es decir, multiplico por este y lo sumo y todo me queda así. Por el teorema de Taylor voy a tener un xi n entre xn y x, perdón, entre xn y la raíz r, tal que yo puedo escribir mi serie de Taylor, mi aproximación de serie de Taylor así. Y yo sé que si evalúo en r, esto tiene que ser 0 porque r es una raíz. Entonces voy a evaluar en r y me quedan estas expresiones. Y de aquí yo voy viendo que esto me va a quedar igual a esta cantidad. O sea, pasé unos términos de un lado, es decir, dejé este f de xn, los dejé de un lado y este lo dejé del otro lado, lo pasé con signo negativo. Y entonces aquí yo tengo que mi error se va a escribir de esta forma, y a su vez yo digo, pues esto es mi error enésimo más esta cantidad va a ser igual a menos un medio de esto. Por la ecuación 7 yo tengo que el error en el paso n más unésimo es esta cantidad, o esta, que la pueden ver de esta forma, porque aquí aparece ese término, este término. Esto es en realidad el error en el paso n más unésimo. Esto simplemente de la ecuación que está aquí, esta. El error en el paso n más unésimo es esta cantidad. Y entonces eso me queda así. Y entonces, bueno, si yo defino a un c de delta como el máximo entre, bueno, el máximo de los x en una bola, digamos, una bola de radio delta, o sea que x menos r sea menor o igual a delta, de estas derivadas, de las segundas derivadas, y este va a ser el mínimo de igual de esa misma bola, pero para la primera derivada. Así voy a definir a mi c con una delta positiva. Entonces yo digo, bueno, así está definido mi c de esta manera muy particular. Si yo simplemente considero el cociente de la segunda derivada entre la primera derivada, esto va a ser menor o igual que si yo tomo el máximo acá y este lo dejo igual. Simplemente porque tomo el máximo, pues esto ya es menor que esto. Y luego todavía esto puede ser todavía acotado por arriba si este lo hago el mínimo, porque si hago esto el mínimo, entonces esta cantidad del cociente va a crecer. Entonces esto va a ser menor que el máximo de la segunda derivada entre el mínimo de la primera derivada. Y aquí debería de ser x, me equivoqué. Y este es el c de delta. Este es el que definí como c de delta. Entonces yo digo, bueno, si delta es positivo, y tal que delta multiplicado por ese c de delta se hace menor que 1, entonces digo, si delta lo hago tender a 0, ¿qué quiere decir? Pues aquí voy a hacer que delta tenga 0, o sea que la x tienda a la raíz. Entonces me va a quedar esto como un medio de la segunda derivada evaluada en r por la primera derivada. Este simplemente por la definición de c. Y entonces, bueno, delta c de delta va a tender a 0. Y ahora yo digo, si tengo un ρ definido como la multiplicación de delta c de delta y ese es menor que 1, entonces el error en el paso enésimo me va a quedar, por definición es esto.
Yo sé que esto es menor o igual que delta porque es una hipótesis del teorema. Entonces eso va a ser menor que R menos psi n. Y por la ecuación 10, o sea, por esta ecuación que tengo aquí, yo tengo que un medio de esto es menor que c de delta. Y por la ecuación 7, que es esta que tengo acá, o sea que el error está en el paso n más unésimo está dado por esto o por esto. Entonces de la ecuación 7 voy a tener que el error en el paso n más unésimo está dado por esto. Yo sé que esto está acotado, esto de aquí está acotado por c de delta, entonces aquí lo sustituyo por c de delta. Yo sé que esto lo puedo ver como el error enésimo, el producto del valor absoluto de n por n. Y yo sé que este es menor que delta, entonces sustituyo uno de estos por delta. Entonces me queda delta por c de delta por el error en el paso enésimo. Y yo sé que esto a su vez es menor que delta, entonces me queda de esta forma porque esto va a ser menor que 1. Esto es menor que 1. Entonces esto es menor que 1, entonces nada más me queda el error en el paso enésimo que es menor que delta. Y entonces el error en el paso n más unésimo, que es esta diferencia, me va a quedar menor o igual que delta. Entonces si el punto inicial es menor o igual a delta, el error en el paso enésimo va a ser menor o igual que ρ por el error en el paso anterior, en el paso n menos 1. Esto va a ser menor o igual que ρ por ρ, o sea, ρ al cuadrado, por el error en el paso n menos 2. Y así sucesivamente voy acumulando ρ's hasta que llego a que esto va a ser menor o igual que ρ a la n menos 1 por el error en el paso 1. Y eso va a ser menor o igual que ρ a la n por e a la 0. Pero bueno, hay que notar que si ρ es un número entre 0 y 1, el límite de ρ a la n, este límite, se va a hacer 0. Entonces el límite del error en el paso enésimo es 0. Por lo tanto, el límite de mis x, que son mis sucesiones de mi método de Newton, va a tender a la raíz que esté buscando. Y además, el error en el paso n más unésimo está acotado por c de delta por el error en el paso enésimo al cuadrado. Y esto también, si yo lo despejo, me queda de esta forma. En general, esta va a ser la definición. Bueno, el límite cuando n tiene infinito de este cociente. Si acá este número que va aquí va a ser la velocidad de convergencia, en este caso es 2, entonces es cuadrática. Y esta es como es una constante que es menor que 1, me da que tiene una convergencia cuadrática. Ahora, les dije, todo esto parte de la suposición de que mi punto x0 es un punto que está cercano a mi raíz. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tengo esta función y estoy buscando esta raíz, empiezo con este x0, trazo la recta tangente, me da este x1, trazo la recta tangente, me da x2, trazaría yo la recta tangente. Entonces me voy alejando de mi raíz en este caso. Acá también, acá yo tengo un mínimo máximo. Entonces la recta tangente, como es un mínimo o si fuera un máximo, pues es infinito. Entonces aquí no tengo convergencia. Por otro lado, podría tener una especie como de oscilación, donde empiezo aquí, trazo la recta tangente, me voy para acá. Este es el R que estoy buscando. Esta es la función aquí, trazo su recta tangente y me estoy oscilando nada más entre este y este, y no tengo convergencia. Aquí hay una modificación de este método para cuando yo sé o conozco que mi función tiene una raíz de una cierta multiplicidad mayor a 1, R multiplicidad mayor, m mayor que 1. Eso quiere decir que mi función evaluada en R en todas las derivadas menores que m, o sea, las derivadas hasta m menos 1 y la función misma, va a ser 0. Pero la derivada mésima de R en R, de la función en R, no es 0. Entonces, bueno, si f tiene una raíz de multiplicidad de m, en x igual a la r, mi función se puede escribir como, la puedo factorizar como x menos r a la m, porque x es una raíz de multiplicidad de m por un cierto polinomio o por otra cierta función hx, donde esta h ya no va a ser raíz, no va a tener raíz r, o sea que h de r no va a ser 0, y eso va a ser en una vecindad de r. Entonces, bueno, esto se hace con igual desarrollo en serie de Taylor, y desarrollo mi función
por la definición yo sé que todas estas derivadas se van a hacer cero y bueno, la función evaluada en R y todas las derivadas en R van a ser cero, excepto la enésima, claro. Entonces solamente me va a sobrevivir la que tiene orden M y las que siguen. Entonces la función evaluada en R, todos los términos anteriores a la derivada enésima van a desaparecer y me va a quedar nada más esto. Entonces voy a definir a mi H como lo que queda, o sea, esto. Y pues la derivada en R no va a ser cero, eso yo lo sé por hipótesis. Entonces H en R no va a ser cero. Y bueno, pues yo considero una función f con raíz de multiplicidad de m. Entonces, bueno, lo escribo de esta forma. Y yo defino a mi g de esta forma. La derivada de g está dada de esta forma. Y se puede demostrar, hay que hacer un poco de álgebra para demostrar que la g' evaluada en la r está dado por esto. Y bueno, considero, voy a hablar de punto fijo de g. ¿Esto qué quiere decir punto fijo? Punto fijo de una función es que la función g evaluada en un p que es un punto fijo, entonces quiere decir que g de p es igual a p. Eso quiere decir que sea punto fijo, que la función evaluada en ese punto fijo da el mismo punto fijo. Entonces si R es un punto fijo de g y xk más 1 es la imagen de xk bajo g, o sea que xk más 1 es g de xk, aquí está, xk más 1 es igual a g de xk. Entonces digo, el error en el paso k más unésimo es la diferencia entre xk más 1 menos r. Pero esto es, como yo sé que xk más 1 es la imagen de g en xk, entonces esto lo puedo definir como, lo puedo escribir como g de xk. Por otro lado, r es un punto fijo de g, entonces r es g de r, entonces lo puedo escribir de esta forma. Entonces, por el teorema del valor medio existió un teta acá entre el xk y el r, tal que el error en el paso k más unésimo se puede ver como la derivada de g en ese punto teta k por x menos r, y esto se puede escribir de esta forma porque esto es el error en el paso késimo. Y cuando yo hago que k tienda a infinito, entonces la g' en teta k va a tender a g' en r, y esto yo sé que es igual a m menos 1 entre m. Entonces el error en el paso k más unésimo va a ser esto. Y entonces aquí yo puedo ver que si yo divido este entre este, me va a quedar esta constante. Entonces, para el caso cuando tengo raíz múltiple, el método de Newton va a tener convergencia lineal. Y bueno, en el caso de que yo sé cuando la raíz es múltiple, si yo tengo una raíz múltiple de multiplicidad mayor a 1, la modificación del paso iterativo del método de Newton está dada por esto. Entonces aquí está multiplicado, es una m, donde la m es la multiplicidad de la raíz x. Ahora, como les decía yo, el método de Newton puede también encontrar raíces complejas. Entonces yo tengo que, va a ser exactamente lo mismo, el teorema de Taylor se vale para cuando yo tengo una f de z, pero que es analítica alrededor de una, o en una vecindad de mi raíz. Entonces se puede usar para encontrar estas soluciones, las z tales que f de z es igual a 0, donde obviamente estoy pensando que mi función es una función compleja, y analítica en la vecindad de la raíz alfa, que es la raíz que estoy buscando. Entonces la iteración del método de Newton es igual a la iteración en el caso de los reales, nada más que estoy con complejos, y bueno, el punto de inicio tiene que ser un punto que esté en los complejos. Aquí hay algunos de los libros que usamos para esta presentación, que pueden encontrar más información. Y ahora veremos la parte del programa, la implementación del programa de este método para algunos casos donde tiene comportamientos peculiares. Aquí podemos ver, voy a importar algunas funciones que necesito. Aquí voy a definir el método de Newton, es parecido en cierta forma al método de la bisección. Tengo que darle la función, la derivada de la función, el punto de inicio, el epsilon, que es la tolerancia o la tolerancia del método iterativo. Entonces voy a decir que mi función evaluada en el punto enésimo de la sucesión es menor
que esté epsilon, entonces ahí me detengo. O también voy a usar una combinación de iteración de criterios para detenerme, donde puede ser que la función en el xn sea menor o igual a epsilon, o que el número de iteraciones haya excedido, entonces pues ahí me detengo. Y aquí también, igual que en el método de la bisección, voy a regresar puedo regresar si quiero la lista las aproximaciones que he hecho, y ahí puedo yo darme cuenta cómo estoy convergiendo o divergiendo. Puedo llamarlo así, puedo definir la f o de f, o puedo hacerlo como lo hice en el método de la bisección. Simplemente me tengo que fijar que mi derivada no sea cero. Si la derivada es cero, me salgo. Si la función evaluada en la enésima aproximación a la raíz es menor que epsilon, también ya me salgo. Y si no, hago pues xn igual a la xn menos la función evaluada en xn entre su derivada. Y voy a regresar esa lista y voy a decir cuántas iteraciones me tomó. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo esta función que es 4 entre x cuadrada más 1 menos 3. Su derivada es esta. Voy a ver cómo se ve para ver dónde tiene el 0. Entonces, me dio otra cosa que es diferente a lo que yo tenía. Entonces, bueno, tengo un par de ceros, ¿verdad? Porque aquí está el 0 y acá está el 0. Entonces, si yo estoy en el intervalo menos 3, 3, tengo un par de ceros. Pero vamos a pensar que yo me voy a acercar de este lado. A ver, el 0 está por cerca del 0. Entonces pensemos que que inicio en el punto 1.18. A ver si sale. Aquí me regresó, le puse 1000 iteraciones, le puse este es el epsilon de la tolerancia, y le puse que inicio en el 1.18, o sea, estoy por acá. Estoy no muy cerca, pero podría yo ponerme en 0.5 y ver qué pasa. Aquí lo que está haciendo es que está regresándome las iteraciones, pero evidentemente que, bueno, cuando me regresa la lista de iteraciones es que no convergió en el número de iteraciones que le di. Entonces empezó en el punto 5 y se fue al menos punto 8, luego al menos 2. Así se fue creciendo, bueno, menos 2, luego se fue al menos 3, luego al menos 2, luego al menos 41. Entonces, bueno, se dan cuenta que puede haber problemas dependiendo de cómo sea mi función. Acá yo tengo una que está muy simple, que es nada más x cúbica menos 5. Y pues la derivada es 3x cuadrada. Entonces, así es como se ve mi función. En un intervalo dado, yo sé que tengo un 0, está más o menos cerca de este 2. Entonces, si yo inicio, creo que esta era la que tenía que iniciar en 2.18. Voy a llamar a mi método y voy a decir, voy a iniciar cerca de este. Y aquí, después de 4 iteraciones, encontró la raíz aproximada. Ustedes pueden cambiar aquí el punto de inicio y ver qué pasa. Aquí tengo otra función, 1 entre x menos 7, la derivada es esta. Y bueno, así se ve la gráfica. Aquí estoy iniciando en un punto cercano a 1, pero a pesar de eso no converge. Aquí tengo tangente de x menos x, su derivada es 1 entre la secante cuadrada menos 1. Y así se ve la función. Y esta tampoco va a converger a pesar de que llego, bueno, pongo 3 iteraciones y le pongo un punto más cercano. Entonces, bueno, aquí está el programa para que puedan probarlo con otras funciones. Y bueno, esto es lo que comprende al método de Newton-Raphson.